Vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14 inicialmente. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Porque hoy vamos a sacar la correa para dar correa. Pero no se preocupen, papás, no es a ustedes, es a mí. Me voy a dar correa yo mismo. Claro que si a alguno le alcanza la puntica, pues recíbala también. Primero Samuel 13, 14. Dice así la palabra de Dios, y esto es una sentencia para el rey Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Señor, es tu palabra, y pedimos que hoy hables a tu siervo y a tu pueblo, para que llevemos la bendición de ser útiles en tu obra, de ser hijos tuyos que te honren y que hagamos conforme a tu voluntad. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios hizo al hombre y a la mujer tan parecidos en tanto, que cuando uno se mira al espejo y se ve bonito, y luego mira afuera y ve a alguien bonita, entonces dice, yo me caso. Pero a la vez somos tan diferentes, y en esa diferencia nos hizo perfectamente complementarios. Dios hizo al hombre y a la mujer para que fueran complementarios. Dios no hizo al hombre para vivir solo. De hecho, el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios hizo al hombre y a la mujer para complementarse. Claro, hay excepciones, donde, como dice el apóstol Pablo, por ejemplo, Dios da el don de continencia para que alguien se dedique enteramente al Señor. Pero una cosa que tenemos que hacer notar es que cuando Dios hace al hombre, Dios lo forma, luego dice que no es bueno que esté solo, y hasta allí no registra la palabra que lo ha bendecido. Pero cuando le da a su compañera, entonces sí lo bendice. Y es muy hermoso que Dios bendice familias. No significa que Dios no bendiga individuos, pero lo que quiero resaltar es que no es correcto lo que hoy se está predicando, que los derechos individuales están por encima de todo en el mundo, porque Dios hizo familia con el ánimo de reflejarse a sí mismo como familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia del Señor en esta tierra. Cada matrimonio debe reflejar al Señor como familia en la tierra. De hecho, esta semana, el jueves, tuvimos un matrimonio. Nuestro hermano Alfonso Andrade se casó. Está por allá viajando con su esposa. Y recordamos esta bendición tan enorme. Miren, hermanos, Dios le da necesidades diferentes al hombre y a la mujer, porque los hizo diferentes a pesar de ser tan similares en tanto. Por ejemplo, la mayor necesidad de un hombre consiste en ser reconocido como líder y cabeza. Esa es la mayor necesidad. El vacío más grande que puede tener un hombre es cuando no es reconocido. Por eso, y por causa del pecado, no es por ninguna otra causa, un hombre en pecado puede matar si alguien pone en duda su hombría. Así que esta mañana les voy a hablar del tema, tranquilo, no vas a perder tu hombría. Realmente se llama, no vas a perder tu hombría. Pero un hombre puede matar si alguien le dice que no es hombre.
y se han visto muchos feminicidios al respecto. La mujer herida por un hombre abusivo, qué sé yo, por la razón que sea, le grita: usted le falta mucho para ser hombre. Y entonces el hombre mata. Esto no se justifica bajo ninguna circunstancia, pero debemos entendernos para que no traspasemos límites donde no debemos entrar y luego estemos en conflictos irreversibles. El varón sufre tal degradación que hoy, sin embargo, a ese hombre a quien Dios hizo para que fuese cabeza, a ese hombre le resulta muy difícil asumir su rol como proveedor responsable del hogar. Dios dotó al varón para que fuera responsable de la provisión en todo sentido en su casa. Pero el hombre se ha degradado tanto que le resulta imposible, le resulta difícil. Y entonces sale, pide la palabra y exige esto que les voy a decir, y la ley lo apoya. La ley colombiana y la ley en el mundo le apoya. ¿Y qué exige el hombre? Exige partir por la mitad la responsabilidad. Mitad yo, mitad usted. Le dice a su esposa: todavía yo no he entendido cómo cuando dos personas se separan y que quedan hijos, todavía no entiendo cómo le exigen a la mujer que aporte la mitad de los costos si es la que se queda con los niños criándolos. Ese pedacito no lo entiendo. La ley es injusta porque sirve a la ley y no sirve a la justicia. Los jueces sirven a la ley y no a la justicia. Incluso a veces hay hombres que llegan a tal punto de descaro que escogen ser mantenidos por su esposa. Y es un grado, valga la redundancia, de degradación terrible cuando un hombre termina siendo mantenido por su esposa y él se queda cómodo. Dios no hizo al hombre para ser así. Dios no nos hizo para ser así. Ahora, la palabra de Dios dice que la mujer no se come el pan de balde. ¿Dónde lo dice? ¿Recuerdan? Sí, señor, Proverbios 31. Dice que la mujer no se come el pan de balde, pero le entrega el deber de proveer en el hogar al varón. Varones, que no se nos caigan los pantalones. Bueno, las mujeres dijeron amén. Varones, que no se nos caigan los pantalones. Ahora, la mayor necesidad de la mujer no es el reconocimiento. De hecho, la mujer no tiene ningún problema en renunciar a su reconocimiento y dárselo a su esposo. ¿No les ha pasado, esposos? Mi esposa es feliz con tal de que yo sobresalga. Ella entrega su dignidad por la mía. Porque la mayor necesidad que Dios le otorgó a la mujer no es el reconocimiento. De hecho, la mujer que vive para el reconocimiento se parece mucho a un varón. Y yo no la quisiera de esposa. Es triste, ¿no?, que en este proceso de liberación muchas mujeres, yo sé que ustedes no, estén trabajando para parecerse a nosotros en lo peor que tenemos, en el egoísmo. La mayor necesidad de una mujer, hermanos, es la seguridad. Sentirse segura. Sentir que su esposo, aunque mida 1,50, es como un King Kong al pie de ella. Eso le gusta a la mujer. Y si el varón no la suple, ella sale a buscárselo, tristemente casi siempre de forma equivocada, porque por el pecado también, como los varones, la mujer también se equivoca, también por el pecado. Y entonces en ello ella va
cada día buscando la seguridad que perdió con ese varón que se quedó cómodo en la casa, incluso hasta siendo mantenido. Y tristemente, la mujer se degrada porque renuncia a su valía personal, buscando lo que desea. Esa degradación, tantas veces de forma triste, incluye buscar seguridad en el dinero. La seguridad para la mujer no debe ser una chequera, debe ser un esposo hombre responsable que se las amarre, porque así le hizo Dios. Entonces, esta mujer en ese proceso tan triste de degradación hasta termina supliendo demandas machistas, egoístas del varón. Cuando vean una mujer manipulando al varón, es que el varón es muy fácil de manipular, pero cuando ella está haciendo eso también se está degradando. Porque al varón lo manipula muy fácil las faldas, pero ella también se degrada cuando lo hace. ¿Y cómo es fácil entenderlo, hermanos? Mire, en ese proceso de degradación en que llega a caer la mujer, nos damos cuenta que los estilos de vestir cada día pierden más pudor. Y Dios no hizo al hombre y a la mujer para degradarse así. Dios nos hizo para cumplir un propósito para el cual nos diseñó. La sociedad y la familia requieren con urgencia que el varón asuma con entereza la conclusión y esa guía segura del hogar, como sacerdotes y proveedores de todo bien. Veamos algunos aspectos, hermanos, a la luz de la palabra de Dios y a través de la vida del rey David, sobre ese varón que mantiene su hombría. Ese varón a quien no se le cae la hombría. Entonces leímos el versículo 14 de 1 Samuel 13. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Sentencia para el rey Saúl. Número 1, entonces, se guarda la hombría si somos hombres conforme al corazón de Dios. Se guarda la hombría si somos hombres conforme al corazón de Dios. Cuando Saúl deliberadamente pervierte los mandatos del Señor, es reemplazado por David, por la razón de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, el rey Saúl tenía muchos defectos, muchos, hermanos, pero siempre reconoció en Dios la única fuente de autoridad para todas sus acciones. Uno se pregunta, ¿cómo es que Dios dice que David es un hombre conforme a su corazón si mandó matar a su amigo y se quedó con la mujer de él? Bueno, es que usted y yo tampoco somos tan justos. Y si aquí nos creemos y nos sentimos hijos de Dios, pues no nos ilusionemos, no merecíamos absolutamente nada. Lo que pasa es que Cristo pagó la deuda. Y como Cristo pagó la suya, también pagó la del rey David. Pero ¿por qué él es un hombre conforme al corazón de Dios? Me gusta decirlo de esta forma: mándele un profeta al rey David a ver cómo reacciona. Se tira al piso, se humilla y dice: sí, Señor, yo he pecado. Pero si le mandan un profeta al rey Saúl, que no mató a su amigo para quedarse con la mujer, pero que cuando Dios le decía: haz algo, Saúl, hazlo así, él decía: no, es mejor de esta forma. Hermano, eso nos tiene que dejar una enseñanza. Las órdenes de Dios no se pervierten, porque Dios no lo va a dejar sin castigo. A las órdenes de Dios no se le dice: no, Señor, es mejor así. ¿Sabe que ese es el problema
de cómo hoy se está concibiendo la familia en la sociedad colombiana? Que estamos pretendiendo decirle al Señor que Él se equivocó como nos hizo, y que como se equivocó como nos hizo, nosotros lo vamos a hacer mejor de tal forma. Eso no se hace, porque vienen consecuencias, hermanos. Entonces se guarda la hombría si somos hombres conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo somos hombres conforme al corazón de Dios? ¿Si somos los mejores? No. Si bajamos la cabeza y le decimos al Señor: sí, Señor, tú tienes la razón, manda, que tu siervo dice: sí, Señor. Amén. Dios no lo está mirando a usted por cuántos pecados tuvo o tiene, lo está mirando a usted por qué actitud tiene frente a su pecado. Claro, ni usted ni yo nos ganamos la salvación por la actitud frente al pecado, porque esa misma actitud la provee Dios por el Espíritu Santo. Cristo pagó, luego nosotros fuimos hechos benefactores de esa bendición. Número 2. Segundo de Samuel 12:13, segundo libro de Samuel, en este caso capítulo 12, versículo 13, dice: entonces dijo David a Natán el profeta: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Cuándo pasó esto? Cuando David fue y se acostó con la mujer de su gran capitán del ejército, y luego lo mandó matar cuando supo que estaba embarazada de él. Número 2, entonces, el hombre de verdad no es perfecto, pero si es reprendido, reconoce su pecado. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, están unos de esos pecados de David, porque son muchos. Los que registran la Biblia son muchos, y los que él guardó y que la Biblia no registra, quién sabe cuántos más fueron, ¿no? Rey David se parecía mucho a usted y a mí, en lo pecador. Pero en el capítulo 11, segundo libro de Samuel, están estos pecados, está el adulterio y el asesinato. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, muy a pesar de sus grandes defectos y de sus pecados. Pero cuando Samuel reprendió a Saúl, él alegó que el Señor era desconsiderado e injusto. David, en cambio, siempre estaba dispuesto a bajar su cabeza y reconocer sus pecados. La diferencia, mis hermanos, entre Saúl y David es latente cuando el Señor le envía profetas. Yo quiero preguntarle con todo respeto a usted, varón, y a usted, mujer, también: ¿qué pasa por su cabeza? ¿Cómo reacciona cuando Dios le manda profeta? ¿Cómo dice? Es que no vuelvo a la iglesia porque el pastor se le fue la mano hoy, se me metió en la cocina, donde no debió metérseme. Hermanos, a veces los pastores somos abusivos y no decimos lo que corresponde, pero muchas veces Dios manda profetas para decirnos lo que nos corresponde reconocer, y no lo queremos hacer porque la arrogancia no lo permite. Alguien dirá que es injusto destituir a Saúl si los pecados de David son tan graves. Pero el gran problema del hombre no es pecar contra Dios, hermanos. El gran problema del hombre es el no reconocer su pecado como lo hacía Saúl. Saúl tenía la costumbre de decir: no, es que es mejor así, me pareció mejor así. La condena al pecador, hermanos, no es por ser pecador, porque usted y yo, los que vamos para el cielo, también hemos sido e incluso seguimos pecando. Entonces la condena para el pecador no es por ser pecador, es por rechazar deliberadamente los mandatos del Señor y pervertir sus diseños. Esa es la razón por la que es condenado a alguien, ¿no? Iba a decir somos, no, yo no soy condenado. Espero que usted tampoco. El pecador no es condenado por ser pecador, sino por rechazar la justicia de Dios. El que dice:
yo soy bueno. Le está diciendo al Señor, usted se equivoca, porque Dios dijo, no hay justo, ni aún uno. Número 3. En el capítulo 17 de 1 Samuel está la historia de cuando David enfrentó al filisteo. David enfrentó a Goliat. El texto es un poco extenso, ustedes conocen la historia, ¿no? David se le para al filisteo y el filisteo se burla. ¿Usted me cree a mí que soy un perro que me viene a espantar con un palo? Los que crecimos en el campo sabemos qué es eso. Cargábamos lo que llamábamos un perrero. ¿Por qué se llamaba perrero? Porque era para espantar perros. Nosotros en el campo habíamos aprendido que si el perro salía con su cola bien encorvada, bien enroscadita, ese perro es bravo. Si sale con la cola así, entonces viene a saludar. Pero si sale con la cola así, cuídese porque esos perros son bravos. Bueno, ahí les doy detalles para cuando vayan al campo. Hermanos, David enfrenta al gigante Goliat y David era un jovencito, adolescente, además de baja estatura. Y Goliat era un gigante probablemente de cerca de 3 metros de estatura. Había otro gigante del cual habla la Biblia y este medía 2,98, o sea que podemos pensar que Goliat era de ese tamaño aproximadamente. Sin embargo, David lo derribó cuando sin dudar ni un instante, en el respaldo del Señor, disparó una piedra con su honda y la piedra se clavó. Bueno, nos dicen que en la frente, ¿no? Yo siempre he pensado que debió ser en un ojo, porque el casco de los guerreros tenía los huecos de los ojos para ver por ellos. Y les cuento que no le deseo a nadie una pedrada en el ojo. Él entendió que tenía un deber como hijo de Dios. David entendió que le asistía un deber como hijo de Dios, el deber que a usted y a mí nos asiste. ¿Cuál era el deber de David en ese momento? Imprimir seguridad a este ejército de su pueblo acobardado por la imagen terrorífica de un gigante que era un guerrero de gran experiencia. David comprendió que ante esos que estaban allí como gallinas temblando por el gigante, alguien debía hacer la diferencia. Y entonces dice, yo peleo contra el gigante. Hasta el rey le dice, pero usted es muy pequeñito, ¿cómo se le ocurre? Y él dice, él ha desafiado a los ejércitos del Dios Altísimo. Y no hay nadie que desafíe al Dios Altísimo que quede sin consecuencias. Todo verdadero hombre asume con valor cada dificultad en su diario vivir, porque su deber, varones, es proveer seguridad a toda su casa. El varón que se resiste a proveer seguridad a toda su casa, hermano, se le está cayendo la hombría. Pero usted no quiere que se le caiga, ¿cierto? Yo tampoco. Dios nos diseñó para ser así y por eso nos dio la bendición de ser fuertes, de ser un poco menos sensibles. Cómo sufren nuestras esposas por nuestra falta de sensibilidad, pero cómo sirve esa fortaleza en los momentos de dificultad. Gracias, hermano. Número 4. En Samuel capítulo, primer libro de Samuel capítulo 24, versículo 3 al 6. Hay una historia de cuando David se encuentra frente a frente con Saúl, pero Saúl no se da cuenta. Y hay otra historia en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 7 al 17. ¿Cuáles son esas dos historias? En la primera, Saúl llega a una cueva a descansar, y en esa misma cueva estaba David y sus hombres.
y tuvo la oportunidad de matarlo. Pero David dice: yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Ya Dios había ungido a David como rey. David podía decir: yo soy el rey, ¿quién es este que me persigue? Pero David no levanta su mano contra Saúl porque dice: es Dios quien tiene el derecho y la autoridad para poner su mano sobre el rey Saúl. Así que mientras eso no pase, yo no lo voy a hacer. Y en el segundo pasaje que está en el primer libro de Samuel 26, 7 al 17, también se encuentran, e incluso un pariente le dice: matémoslo, déjeme matarlo. Y él dice: no soy yo quien ponga mi mano sobre el ungido del Señor, porque si él todavía reina, es porque Dios así lo ha dispuesto. Así que yo esperaré todavía. Hermanos, David no se había ido a su palacio alterno a esperar que le llenaran de la gloria de ser el nuevo rey. David sabía que Saúl había sido desechado y que él sería el rey, pero rehusó matarlo a pesar de que durante 14 años Saúl lo estuvo persiguiendo sin cansancio. Lo perseguía, y no para felicitarlo por matar al gigante, lo perseguía para matarlo, hermanos. Y David tenía su ejército y tuvo a Saúl en sus manos, pero no quiso hacerlo. Así que en el número 4 vamos a notar este aspecto del hombre que es hombre y que no pierde su hombría. El hombre de verdad no es vengativo. Hay, hermanos, en esas camas de 1,40, 1,60, 2 metros de ancho pasan tantas cosas, donde esposos y esposas se manipulan de una y de otra forma. Pero eso no es correcto. Eso lo llamamos, o por lo menos yo le llamo así, las armas de la batalla matrimonial, donde el uno manipula de una forma, el otro de la otra. La una le dice: váyase para el sofá, y el otro dice: entonces hoy va a ir para el diario. El hombre que es hombre no es vengativo. El hombre verdadero espera pacientemente cuando el Señor señale su fecha y su día para recibir el cumplimiento de sus promesas, y nunca busca venganza, ni siquiera de sus enemigos, y menos de su mujer, que no es su enemiga, que a veces parecen enemigos, pero no lo son. El hombre de verdad no se hace reconocer porque al que le voltea a ver a su mujer lo revienta. No, ese no es el hombre de verdad, ese es un enfermo. El hombre de verdad honra a su mujer, honra su casa proveyendo. Claro, si van a agredir a su esposa, pone su cuero, pero no se venga. Espera que Dios cumpla sus promesas pacientemente. Número 5. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 22 al 26. Aquí hay una palabra clave, ¿no? Leamos este pasaje. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, vea ese ejército que cargaba David, malos y perversos, respondieron y dijeron:
Porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Es decir, que tanto el que iba a la batalla como el que se quedaba cuidando las cosas recibían por partes iguales. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Hermanos, los primeros hombres que andaban con David no eran todos de la mejor calaña, eran personas terribles, eran personas no deseadas de la sociedad. Muchos habían sido incluso expulsados, desechados del ejército de Saúl. Y otros eran inconformes con el sistema, así como hay inconformes con el gobierno, ¿no? Y hay otros inconformes con el gobierno que va a venir. Eran personas que estaban de una u otra forma desechados de una forma, marginados de otra. Muchos de ellos personas de poca reputación. Pero número 5, hermanos, el hombre que es hombre vela por la justicia, vela porque se haga justicia. Cuando el rey David iba con sus hombres por allá merodeando con los filisteos, donde los filisteos, de pronto vienen entonces sus enemigos y atacan el pueblo, la ciudad donde él estaba con sus hombres y que habían dejado sola. Y entonces se llevan a las esposas y a los niños esclavos. David va con sus hombres, pero estaban tan cansados de tantas batallas que la mayoría de ellos dijeron: no podemos avanzar. Y David les autoriza quedarse y entonces toma a los que todavía tenían fuerzas, los más agresivos, y se van, atacan a sus enemigos y recuperan a sus familias. Y además mucho botín, porque los reyes salían a la guerra con muchas riquezas para comprar ejércitos en el camino, para comprar adeptos. Y entonces, cuando regresan con todo ese botín, dicen los que habían peleado: esto es para nosotros, ustedes reclamen a sus hijos y a sus mujeres. Incluso lo que le recuperamos, ya no lo reclamen, porque nosotros fuimos los que peleamos. ¿Y qué dice el rey David? Que todavía no ocupaba el trono. Dice: no, Señor, así no es conmigo. Conmigo es por partes iguales. Porque Dios ordena tender la mano al cansado. Porque Dios ordena que el que no puede caminar, hay que ayudarle. Y no solamente ordenó que se partiera por partes iguales, sino que además tomó del botín y le envió a aquellos que respaldaban su reinado antes de ser el rey. Los ancianos de Judá que respaldaban su reinado, les mandó presentes. ¿De dónde? De lo que había quitado a sus enemigos. Entonces David defiende la causa de los abatidos, argumentando que no es correcto dejar sin parte a los que estaban cansados, no es justo, y dio del botín a aquellos que le respaldaban. Yo quiero preguntarle a usted, para que lo lleve a su corazón: ¿no es verdad que cuando alguien hace esto y nosotros estamos cansados, cierto que eso nos anima? Saber que alguien se acuerda de nosotros el día que no nos queremos levantar, anima, ¿cierto? Eso es justo. Eso es lo que hace un hombre que es hombre. Número 6.
En segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 3. Ya había muerto Saúl, ya había muerto el gran amigo de David, el hijo de Saúl, Jonatán. Ya había sido destruida la familia de Saúl. Y David, siendo rey, siendo el gran rey, se acuerda de su enemigo Saúl y de su hijo Jonatán. Y le pregunta a sus siervos: ¿hay alguien de la familia de Saúl que haya quedado a quien yo haga misericordia por causa de mi gran amigo Jonatán? Y no se conformó con preguntarle a sus escoltas, porque seguro que ellos estaban convencidos de que habían destruido toda la descendencia de Saúl, sino que busca a un fiel siervo de Saúl y le pregunta: ¿acaso hay alguien de la casa de tu rey que esté vivo para que yo haga misericordia? Y este hombre le dice: sí, queda uno, pero es una persona rechazada, porque cuando pasó lo del rey Saúl, cuando la familia de Saúl fue destruida, entonces mataron a los familiares de Saúl, pero una criada escondió a un niño y salió corriendo para esconderlo, y se cayó y se partieron sus piernitas y quedó lisiado. Es el único que queda, mi Señor. Y entonces el rey David le dice: tráelo, porque yo quiero hacer misericordia en nombre de mi gran amigo Jonatán. Número 6, entonces el hombre que es hombre de verdad hace misericordia. Conocí a un hombre que todavía predica la palabra, no se preocupe que usted no sabe quién es. Pero él tenía un hijo de 7 años, 8 años, 9 años, en ese tiempo lo conocí. Él veía televisión hasta las 4 de la mañana y luego dormía en la casa, pero sacaba a patadas a su hijo de 7, 8, 9 años para que fuera a cuidar carros y trajera para la comida en la casa. Esos son los hombres que se les cae el pantalón y pierden la hombría. Pero cuando uno lo escuchaba predicar, ¿cómo predicaba contra aquellos que veían televisión? Es fácil hablar de lo que uno no hace, pero qué duro es dar ejemplo en lo que nos corresponde. El hombre que es hombre de verdad hace misericordia. ¿Cuánto nos cuesta? David amaba a Jonatán, y siendo hijo de Saúl, aunque era su enemigo, amaba a Jonatán, y al morir hizo misericordia en honor a la amistad que los había unido. Quien ama y hace bien incluso a su enemigo es justo y es hombre de verdad. Número 7. En segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 9 al 12, sale cuando David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Su hijo Absalón estaba a punto de matarlo, y David sale derrotado, huyendo de su hijo. Y sale un pariente de Saúl, le sale al camino y comienza a lanzarle tierra y a lanzarle piedras y a maldecirlo. Y entonces le dice un pariente suyo, un general de su ejército: ¿quieres, mi rey, que vaya y mate a este perro? Y él le dice: no, quizás Dios lo mandó a que me maldijera, algo debo aprender de esto, así que no lo hagas. Número 7, el hombre verdadero domina sus pasiones. ¿Cuánto nos cuesta recibir de buen agrado las dificultades en este mundo? En aquel tiempo los reyes eran intocables. Incluso la misma reina, si no era invitada en la presencia del rey, podía morir si entraba a la presencia del rey. Pero ahora viene un desconocido más, un enemigo, y comienza a insultar al rey. Y el rey iba derrotado, tal vez iba con sus nervios de punta, hermanos. Pero cuando uno de sus siervos le dice: voy a matar a este perro, él dice: no, no lo hagas, quizás Dios me quiere enseñar algo a través de esto. No quiso matar al pariente de Saúl,
aunque le insultaba de la peor forma. Yo quiero preguntarle, ¿qué haríamos usted y yo si alguien nos insulta y nosotros llevamos un arma? ¿Qué haríamos? Incluso hay una frase muy conocida, ¿no? Hermano, eso se lo dejo a Dios, eso se lo dejo al Señor. La verdad, esa frase no es verdad. Cuando alguien dice eso se lo dejo a Dios, está reflejando un deseo para que Dios actúe con violencia sobre alguien sobre quien nosotros no podemos hacer algo. Cuando vemos que Él es más grande que nosotros, decimos, se lo dejo a Dios, se lo dejo a Dios, Él es justo. Eso sigue siendo justicia por mi propia mano, porque estoy esperando, como quien dice, aquí traigo un Dios grande y no voy a dudar en usarlo. Hermanos, así no hace un hombre que es verdadero hombre. Y número 8, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2, dice: dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Hace rato mi hermano Aldemán nos habló de esto. El hombre de verdad siempre quiere proveer. El hombre de verdad no le dice a su mujer: es que usted tiene que traer la mitad aquí porque aquí somos dos. Eso es ser uno miserable. Eso es ser uno abusivo. Claro, ella no se come el pan de balde, hermanitas, porque tampoco es correcto usar los rulos y estar por allá mientras él se parte el lomo. Eso no es correcto, ni más faltaba. Ella también trabaja, solo que la responsabilidad es del varón. David se vio en palacios y el arca del Señor estaba en cortinas y en carpas, y entonces decide hacer inversiones multimillonarias para proveer un palacio para la presencia del Señor. Claro, ya no le dije no hace un rato, Dios le dijo: no, Señor, yo no habito en eso. Pero él tenía esa intención de honrar a Dios dando lo mejor. Hermanos, el hombre de Dios siempre quiere proveer para el santuario y para quienes están a su cuidado. Es triste y es pecado ser líder en la iglesia y no proveer en la casa, hermanos. Hay personas que se hacen adictas a la iglesia. Les dice la esposa: mi hijo, no hay para el desayuno. Ay, resuelvan ustedes porque yo voy a orar a la iglesia. Primero el Señor. Eso es pecado. Hay personas que se hacen adictos al trabajo para no estar en la casa porque no soporta a sus hijos ni soporta a su esposa. Entonces quieren estar las 24 horas. Ah, no, es que yo trabajo. Ahí les tengo 3 edificios. Ahí les tengo. Pero ¿dónde está la compañía de un padre? Y hay algunos que son adictos a dormir, hermanos. Y eso si no lo levanta nadie. Un milagro del Señor. Un milagro de Dios. Es pecado, hermanos, no proveer. Es pecado dar todo en la casa y no tener misericordia del necesitado. También es pecado negarnos a ofrecer a Dios que nos lo da todo. Por eso ofrendamos al Señor con gozo, con alegría. Porque proveer todo lo justo, hermanos, es santo. Es santo. Quien se resiste a proveer, aunque tenga riquezas, vivirá miserable. Quien no quiere proveer, no importa que tenga dinero, es miserable, vive miserable. No disfruta lo que tiene, porque la codicia es idolatría. Es pecado que Dios castiga con dureza. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos conceda vivir para honrarlo, ser padres como jamás nos hubiéramos imaginado y como quizás nos ha quedado grande serlo, pero que por la misericordia de Dios crecemos y somos más hombres. No se nos cae la hombría si hacemos justicia, al contrario, somos honrados como hombres. Un abrazo y 1000 bendiciones para todos.